Ya tengo el placer de estar con Javier Algarra, periodista. ¿Cómo estás, Javier? Un placer como siempre. ¿Qué tal? Encantado de acompañarte, Hugo. ¿Cómo estás? Bueno, pues viendo con impaciencia esa rebaja fiscal que se va a retrasar hasta el 29 de marzo, tal y como anunció Pedro Sánchez. Pero bueno, Javier, las promesas de Sánchez, las promesas del presidente del gobierno, las promesas del gobierno en general son un papel de fumar. Es decir, tanto que se dicen como que no se dicen. Recordemos que Pedro Sánchez no pisó la calle en La Palma en esa conferencia de presidentes, más que nada porque en muchos balcones aparecía una pancarta y le reclamaba las ayudas que todavía no llegaron a La Palma. Es decir, las promesas se las lleva el viento. Bueno, ya sabes, Hugo, que eso de cumplir su palabra dada y cumplir sus promesas no es el fuerte de Pedro Sánchez. Nos tiene ya bastante acostumbrados a prometer una cosa y luego no cumplirla. Esto en el lenguaje vulgar de la calle se llama mentir. Sí. En esta ocasión, bueno, ha hecho falta una guerra en Ucrania, una guerra en Europa, para que Pedro Sánchez se decida a anunciar una bajada de impuestos. Algo que desde hace 2 años están haciendo todos los países de nuestro Sí. entorno para tratar de paliar la crisis desatada a raíz de la pandemia y que Pedro Sánchez, sin embargo, se negaba a asumir. Él consideraba que aumentar la presión fiscal, que es de las más altas que hay en los países de nuestro entorno, era lo adecuado. Finalmente, los presidentes autonómicos en la Cumbre de La Palma le han exigido que proceda a bajar impuestos porque, claro, ten en cuenta que tenemos el precio de la gasolina disparado, Ujú. el precio del gas disparado, el precio de la luz disparado y la inflación más alta de Europa. Y esto no es culpa de Putin, como dijo él en Sí. el Congreso de los Diputados, puesto que ya venía siendo un alza constante desde los últimos 2 años en los que él ya estaba en el gobierno y él ha ido provocando. Muy bien, ahora nos promete una bajada de impuestos, pero como tú muy bien dices, nos da largas. Nos dice que en el Consejo de Ministros de hoy no, que en todo caso para el próximo día 29. Bueno, veremos qué es lo que pasa el 29. Efectivamente, también es preocupante que en esa conferencia de presidentes no hubiera ido ninguna ministra, ministro o menestra de Podemos, es decir, sobre todo Ione Belarra, que va a ser clave a la hora de repartir esos fondos, esas ayudas a los refugiados ucranianos que están ya llegando a España. Mucho me temo que hay ministras, como es el caso de Ione Belarra o de Irene Montero, que a la hora de gestionar sus presupuestos se preocupan más por sus agendas y por las auténticas necesidades. Sí. En este momento, por ejemplo, que tenemos una situación de emergencia con los refugiados de Ucrania, donde, por cierto, la solidaridad española se está volviendo a demostrar una vez más. Son muchísimos los españoles, tanto particulares como organizaciones, que están viajando a Polonia, a la Sí. frontera con Ucrania, para prestar ayuda allí. O que tenemos, por ejemplo, una situación muy delicada para las familias españolas debido a esos disparados precios de absolutamente todos los productos de primera necesidad. Tenemos una ministra como Irene Montero, por ejemplo, que destina 20.000 millones de euros a políticas de igualdad. Cuidado, todos aquí defendemos la igualdad, por supuesto, y creo que hay que seguir trabajando en la Sí. igualdad entre hombres y mujeres, pero no nos parece muy adecuado que en un momento de crisis como esta que estamos sufriendo, cuando las necesidades más urgentes son otras, destinemos 20.000 millones, que son tanto como el presupuesto total de comunidades como la de Madrid, por ejemplo, Sí. a políticas de igualdad, cuando a lo mejor haría falta destinar dinero y recortes de los gastos del gobierno para poder bajar el precio de la luz, bajar el precio del gas, bajar el precio de la gasolina, poder contener un poco esa inflación galopante que está disparada. Es decir, que no me extraño no ver a las de igualdad y de derechos sociales en la Cumbre de La Palma, porque seguramente allí a ellas no se les había perdido nada. Antes, Javier, ponías de manifiesto una cuestión importantísima y es que la crisis económica que ya estamos padeciendo, que ya es presente, viene de antaño, viene de hace mucho tiempo atrás, a pesar de que la verdad oficial en estos momentos, que escuchamos en las radios, en televisiones, por parte del presidente del gobierno, es que la culpa es de Putin y Zelensky, la culpa es de la guerra. No, ese 7,4% de inflación, ese 3% de inflación subyacente del mes de febrero, no mide todavía el impacto de la guerra, porque comenzó a partir del día 24 de febrero. ¿Por qué los sindicatos, Javier, no han protestado hasta esas alturas? O sea, no le han subido el IVA de las gambas, de los mariscos, y claro, entonces no han visto la necesidad de protestar. No, es ironía, ¿no? Pero es increíble que hasta ahora pues no hayan salido a protestar, cuando con Rajoy, cuando subió mínimamente la luz en comparación con el subidón que tenemos ahora, pues sí que salían todos los días.
En 2015, en 2017 y en 2018 hubo grandísimas protestas Sí, porque Mariano Rajoy había subido el precio de la luz un sí. 8% hasta un máximo de un 13%. Hablamos de años en los que el máximo del megavatio hora no superaba los 70 euros. Muy bien. Hace unos días en España superamos los 700 euros el megavatio hora a las 7 de la tarde de un día que registró como media 560 euros por megavatio hora. Eso fue ya declarada la guerra en Ucrania, pero es que unos días antes, poco antes de que se declarara, nuestro megavatio hora estaba ya por encima de los 260 euros. Es decir, eso se producía. Y entonces, si en aquellos años hubo manifestaciones de comisiones obreras y Ujú. UGT y de toda la izquierda argumentando que el gobierno era un criminal, un asesino, porque era responsable de las muertes de las pobres personas que sufrían pobreza energética, ¿por qué ahora no se están manifestando? Es muy simple, Hugo. La respuesta se llama 17 millones de euros que Efectivamente. el gobierno le ha regalado a los sindicatos. En el Consejo de Ministros de la semana pasada, el gobierno aprobó aumentar un 18,33 las subvenciones que se les otorgan a los sindicatos de clase alta, deberíamos decir, que fueron rebajadas esas subvenciones en la época de Aznar y volvieron a ser subidas en la época de Zapatero. Fueron rebajadas a su mínimo histórico en la época de Rajoy y han vuelto a ser subidas por el gobierno de Pedro Sánchez. Primero a 13 millones y ahora a 17 millones de euros en un año. Lógicamente, a cambio de 17 millones de euros, los sindicatos prefieren quedarse en casa comiéndose el marisco en vez de salir a las calles a protestar. Y precisamente hablando de protestas, Javier, estamos viendo una huelga parcial del sector de transportes. Por cierto, los transportistas, que en su gran mayoría son pequeñas y medianas empresas, el tejido productivo en España, porque a veces se nos olvida, más de un 98% son pequeñas y medianas empresas, no son grandes multinacionales, son españoles que arriesgaron su capital para, bueno, pues para poder subsistir, pues están trabajando a pérdidas, están en quiebra. Pero no solamente los transportes, también los pescadores, los agricultores, los ganaderos, bueno, pues los autónomos, prácticamente todos han sufriendo estas consecuencias tan brutales de la crisis. Y la pregunta que te hago, Javier, ¿crees que esto va a conseguir que se adelanten elecciones, que Pedro Sánchez, por pragmatismo, adelante elecciones para perder el mínimo número de votos posibles? Y esto se le suma también, evidentemente, la guerra que hay entre Podemos y PSOE. Hasta hace unos meses yo estaba convencido de que Pedro Sánchez nunca adelantaría elecciones, que su intención era agotar la legislatura. Es más, no quería perderse el segundo semestre del año 2023, en el que le corresponde la presidencia a España de la Unión Europea. Y, por tanto, que arrojaría la convocatoria electoral al máximo del límite legal posible, que sería enero del 24. Sin embargo, a juzgar por los últimos acontecimientos, empiezo a pensar de que no sería desdeñable que Sánchez se planteara un adelanto electoral, quién sabe si incluso el próximo otoño. Las circunstancias están realmente mal. Efectivamente, tiene cada vez más disidencias en el seno del gobierno, con discusiones entre el sector de Podemos y el sector del PSOE. Uh-huh. Sin embargo, eso no parece que vaya a poner en peligro la estabilidad del gobierno, porque jamás en la vida los de Podemos se van a ver en una situación mejor como Claro. esta de la que disfrutan ahora. ¿Cómo van a estar en el gobierno esta panda de ministros que hemos visto que son absolutamente incapaces de defender los derechos de los ciudadanos? Por tanto, es muy difícil que pongan en peligro esta situación y que pierdan sus despachos enmoquetados. Pero, sin embargo, contra lo que no puede combatir Sánchez es contra la situación económica. Efectivamente, ahora la guerra en Ucrania ha venido a empeorarla, la pandemia ya lo empeoró, pero es que lo malo es que Sánchez lleva ya 4 años en el gobierno tomando muy malas decisiones, subiendo impuestos cuando debería bajarlos y no tomando las medidas adecuadas, teniendo un gobierno que gasta más que ningún otro, es el más caro de toda nuestra historia y tomando una serie de decisiones e inversiones que no son las adecuadas. Eso puede hacer que se vea obligado a adelantar las elecciones. Y efectivamente, en el caso de los transportistas, lo has mencionado, los precios de los carburantes han repercutido enormemente en los gastos que ellos deben asumir para realizar su trabajo. El aumento del coste de ese carburante hace que esos precios se repercutan después en la cesta de la compra, lo estamos notando ya en los supermercados y en todos los productos básicos. Recordarás que antes de Navidad ya hubo una amenaza de huelga de Sí. transportistas que se consiguió conminar gracias a un acuerdo del gobierno con las grandes patronales del sector. Bien,
Ahora no son las grandes patronales del sector, sino los pequeños empresarios, como bien has mencionado, los camioneros autónomos, los que ponen el camión y cargan y descargan esa mercancía, los que dicen que ese acuerdo no les vale, porque esas grandes patronales pueden sentirse satisfechas puesto que tienen acuerdos a largo plazo con las grandes suministradoras, pero que ellos no disfrutan de esos beneficios y que, por tanto, el beneficio de ese acuerdo a ellos no les repercute. Por eso han salido a las calles en huelga de una manera lógica y razonable. No pueden asumir el coste de llenar el tanque del depósito de gasolina o de gasóleo de sus camiones para podernos traer los productos. Y por eso están en huelga. Una huelga que, a pesar de lo que diga la ministra, probablemente sí repercutirá en un desabastecimiento de productos básicos. Es decir, que yo creo que el Gobierno debería sentarse a buscar una solución. Si realmente, tal como anunció ayer Sánchez, después de la cumbre de La Palma con los presidentes autonómicos, está dispuesto a bajar los impuestos, no sé por qué está esperando al día 29. La urgencia la tenemos ya hoy y debería empezar a aplicar esa rebaja fiscal teniendo en cuenta que la mitad de la factura que pagamos por la gasolina son impuestos, la mitad de la factura que pagamos por la luz son impuestos y la mitad de la factura que pagamos por el gas son impuestos. Muy bien, que reduzca esos impuestos y los ciudadanos y los autónomos notarán cómo pagan menos y les ayudará a solventar esta situación. La historia, Javier, siempre acaba por repetirse y si echamos la vista atrás, cuando hubo unas subidas masivas del petróleo, ahora mismo el barril cuesta más de $130, lo cual es una auténtica barbaridad, pero bueno, como decía, si echamos la vista a la crisis del canal de Suez en el año 56 o al embargo de la OPEP en el año 73, pues vemos que después de esas subidas brutales del petróleo acompañan recesiones. Precisamente en ese sentido, Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes habló de autonomía energética. Sin embargo, estamos yendo a contracorriente. Mientras el resto de países de la Unión Europea, Javier, están apostando por la energía nuclear, veamos el caso de Macron, 14 nuevas centrales nucleares, veamos el caso de Hungría, Polonia, Suecia, Finlandia, que gran parte de su electricidad o mucha parte de su electricidad pues es producida por la nuclear. Aquí en España, Pedro Sánchez sigue sin querer hablar ni pensar en términos de energía nuclear. Aquí en España hace ya muchos años que esa izquierda pretendidamente medioambientalista nos había vendido que la energía nuclear era peligrosa. Sí. Ten en cuenta, Hugo, que a lo largo de la era nuclear en la que vivimos, a lo largo de la historia, solamente se han producido 2 accidentes de nivel 5 en centrales nucleares. Uno de ellos fue el de Chernóbil, por evidentemente el mal estado en que se encontraban esas instalaciones en la época soviética, que se caían a trozos y no había un mantenimiento, y el otro, el de Fukushima, que se debe a un accidente natural, a un tsunami absolutamente impensable. A lo largo de todos los años que llevamos manejando la energía nuclear, nunca jamás se ha producido ningún otro accidente de nivel 5, que es el más alto de la escala de protección nuclear. Todos los demás han sido pequeños incidentes sin mayores consecuencias. Por tanto, ha quedado demostrado que la energía nuclear no es peligrosa si se mantiene en condiciones. Hace solamente unos días veíamos un bombardeo en torno a la central de Zaporizhzhia en Ucrania, que es la mayor central de toda Europa. Bien, debemos decir a las personas que nos estén escuchando que esa central tiene unos muros de contención capaces de resistir el impacto de un misil. Es decir, el núcleo, el reactor, está protegido por una cámara acorazada capaz de soportar un terremoto o incluso un misilazo. Eso quiere decir que hemos alcanzado ya un grado de seguridad extrema. También está demostrado que la energía nuclear es de las más limpias que hay, puesto que no contaminan el medio ambiente. Sin embargo, esa izquierda pretendidamente medioambientalista lleva muchas décadas en España criminalizando esa energía nuclear hasta el punto de que España ha ido cerrando centrales nucleares y en este momento solamente tenemos 7 reactores en funcionamiento, que además tienen fecha de caducidad. Nuestro vecino Francia tiene 56 reactores nucleares y, como muy bien dices, Macron está en estos momentos abriendo otros 14 de menor tamaño para venir a reforzar esa capacidad de producción de energía nuclear que, por cierto, nos vende a España y nos sale carísimo comprarla. Se la tenemos que comprar a Francia porque nosotros no la producimos. El error en España es que nuestro mix energético está mal diseñado. Resulta que hemos puesto más de un 50% de nuestro mix energético a unas energías renovables en las que, sin duda, hay que apostar e invertir, puesto que será en el futuro un día cuando aprendamos a gestionarlas y, sobre todo, a almacenarlas, cosa que hoy en día no podemos, teniendo en cuenta que en España gozamos de sol y de viento, lo cual pueden ser energías naturales. Pero lo que no podemos hacer es apostar únicamente a ellas en un momento en que todavía no resuelven nuestras necesidades energéticas y estemos renunciando a la energía nuclear. Si para colmo
tenemos una buena entrada de gas desde Argelia a través de 2 gasoductos. Uno de ellos se ha cerrado por el conflicto con Marruecos a causa del tema del Sáhara Occidental, pero el otro, que llega directamente a Almería y que nos nutre de gas, bueno, pues es una buena solución que tenemos. Pero está mal diseñado ese mix y efectivamente vemos que Francia abre más centrales nucleares, vemos que Alemania vuelve a reabrir minas de carbón que había cerrado en su día y nosotros en España queremos enarbolar la bandera de ser los más verdes que nadie y por tanto tenemos una dependencia energética incluso superior a la de nuestros vecinos europeos.